Queridos hermanos, hoy vamos a meditar en un bello mensaje basado en la vida de un discípulo. Pero antes que nada quiero leerles Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Vaya por favor a la escritura de Lucas 9, verso 23. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mensaje de esta mañana es titulado Sigue creyendo, niégate a claudicar. Sigan creyendo, niéguense a claudicar. Ustedes han llegado a tener esta bella oportunidad de conocer a Jesucristo, no solamente como su Creador, sino como su Salvador, pero aún más como su Señor, como su Dios. La invitación de parte de Él para todos nosotros, sus discípulos, es: niéguense a claudicar, niéguense. La palabra de Dios también en Apocalipsis 2:10, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a una de las iglesias es este: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. Y le da este bello mensaje: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el año de 1968 se llevaban a cabo las Olimpiadas aquí en nuestro México. Y llegó una prueba, la prueba del maratón. La gente salió a las calles a ver el recorrido de todos los competidores. Inició la competencia, hermanos, con una gran expectación. Todos salieron, se disputaba la medalla de oro y el gran honor. Y así salieron todos los competidores. El estadio olímpico estaba lleno para verlos llegar a la meta, a los primeros. Y así transcurrió la carrera, y cada competidor se esforzó representando a su patria. Llegó el momento entonces en que los primeros corredores entraron al estadio olímpico, y se hizo una gran algarabía. Reporteros y también los medios estaban allí, listos para tomar las primeras impresiones de los que cruzaran la meta. Y ciertamente cruzaron los tres primeros, y después los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, y se llevaron otras competiciones en aquella arena. Llegó la tarde, entonces se fue la gente y empezaron a cerrar todo el estadio. Parecía que todo había culminado en un día olímpico común y corriente. Pero de repente en una televisora apareció un corredor. Seguía a alguien todavía en la pista. Y por supuesto entonces una patrulla estaba todavía guiándole y protegiéndole. En toda la nación, en el mundo, se dieron cuenta de que había todavía alguien corriendo. Todo el mundo se centró en este corredor. Era el representante de Tanzania. Seguía allí, pero seguía malherido porque había sufrido un accidente en su recorrido. Pero se levantó y siguió, ya con muy pocas fuerzas, pero se mantenía. Entonces no nomás ese medio, sino todos los medios empezaron a llegar. Y la gente empezó a salir de nuevo a las calles, a los corredores. La noche entonces les cayó a todos, pero no dejaban de iluminar a aquel hombre que a duras penas caía y se volvía a levantar y volvía a caerse
y se iba hacia un lado y hacia otro y se detenía, pero continuaba hacia la meta. Tuvieron que volver a abrir el estadio y encender de nuevo los faros. Había un corredor todavía que pretendía llegar hasta la meta. La gente en el mundo se asombraba y en México también sorprendidos. ¿Qué está sucediendo? Este hombre, ¿qué determinación tiene? Y así llegó este hombre hasta cruzar con mucho sacrificio y con mucha agonía, no solamente de él, sino de todos los que estaban viendo su hazaña, cruzar y desvanecerse en la línea de la meta. Inmediatamente, una vez que cayó, lo auxiliaron, lo levantaron, y obviamente las preguntas todos querían hacerlas. Y una vez que él recobró fuerza, no se hicieron esperar. Señor, ¿por qué siguió usted corriendo? Si ya no había esperanza de ninguna medalla para usted, ¿de dónde sacó esta determinación? ¿Por qué continuaba en las calles? ¿Qué le trajo aquí? Si ya no hay esperanza de medalla, ¿por qué continuaba usted luchando? Aquel hombre, con pocas palabras, dio un gran mensaje a todo el mundo. Miren, déjenme decirle que mi nación no me mandó por ninguna medalla. Mi país me mandó a terminar la carrera. Y no pensé jamás en defraudarlos. Es exactamente lo que el Señor Jesús espera en nosotros. Que cada uno de ustedes a los que Él ha llamado termine la carrera. Que se niegue a claudicar. No de todos es este camino. No para todos es este llamado. El Señor les escogió especialmente a cada uno de ustedes y les puso en este camino, en esta senda. Y les ha marcado claramente la meta. Él no ha dicho que será fácil. Él nos ha dicho que habrá muchas pruebas. Pero también nos lo ha dicho en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto nos recuerda, hermanos, que no siempre es fácil seguir. Los obstáculos y las dificultades de la vida pondrán siempre a prueba, hermanos, nuestra voluntad de seguir al Señor Jesús. Y en la Biblia lo que usted ve son hombres y mujeres que siguieron adelante, amando y obedeciendo al Señor a pesar de todo. Pero también usted verá de algunos que fracasaron en ese intento de seguir al Señor, y un fracaso rotundo. Veamos el ejemplo. Quiero presentarles a alguien de quien, como nosotros, también tuvo muchas luchas y pruebas, y aprendamos de su experiencia, hermanos, para seguir creyendo y no claudicar jamás. Déjenme presentarles a un discípulo como usted y como yo, que en primer lugar se negó a abandonar el sueño. Usted y yo tenemos un sueño, lo dijimos al principio de la campaña. ¿Cuál es tu máximo sueño? Hicimos de Jesús nuestro sueño. Hicimos del reino de Dios nuestro sueño. Hicimos de las moradas celestiales nuestro máximo ideal. Pues bien, niéguense a abandonar el sueño, hermanos. Tomás, uno de los discípulos del Señor Jesús, tuvo problemas como nosotros con las dudas y se ha hecho famoso, hermanos, a través de la historia porque falló a causa de ello. Sin embargo, hay que reconocer una cosa: nunca abandonó el sueño. No entendía la lógica espiritual y quería usar la lógica humana para medirlo todo, pero se rehusó a abandonar el sueño.
el sueño de un reino que se le había prometido, el sueño de un Señor que no lo abandonaría ni lo dejaría jamás. Déjenme presentarles a Tomás, el discípulo, que también como nosotros se vio en las mismas. Juan capítulo 11. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 11 y conozca a mi amigo Tomás. Juan 11 del 14 al 15, por favor. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, le dijo a sus discípulos, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él en este instante. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a los demás compañeros: pues vamos también nosotros, para que muramos con él. Ahí está Tomás, el fatalista. Tomás sabía muy bien que la última vez que habían salido de Jerusalén no habían salido en buenos términos. El Señor había salido casi a punto de piedra. Que los discípulos y los fariseos estaban solamente viendo una oportunidad para prenderle. Y ahora el Señor está diciendo que regresaremos allá. ¿Y luego para qué? ¿Por alguien que murió? Bueno, pues si tú lo decides, Señor, pues vamos y que nos maten a todos. Está bien que nos maten a todos. Ese era el discípulo negativo, el fatalista, el que está, ¿verdad?, viendo a través de los ojos humanos y que luego tiene temor por todo, tiene dudas y que cree tener la razón. Juan capítulo 14, versos del 2 al 5, un poquito más adelante, conozca a mi amigo Tomás. Juan 14 del 2 al 5. Jesús hablaba con sus discípulos y les decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, les dice a sus discípulos, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces surgió otra vez mi hermano Tomás, levantó la mano y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás era de esos que no se quedaba, hermanos, con la duda. Aunque la regaba cada momento, puedo ver la inconformidad, el enojo en los otros discípulos, mirando a Tomás otra vez interrumpiendo al Señor. ¿Por qué no se podía quedar callado Tomás? ¿Por qué no eres un discípulo normal, Tomás? ¿Por qué nada más no escuchas a Dios y haces lo que Él dice? Ve, todos nosotros estamos callados y quietos. Pero Tomás no era de esos. Tomás quería saber más. Tomás no era de los que se quedaban con la duda. Tomás quería la comprobación de todo. Hay momentos en la vida, hermanos, en los que las pruebas y las luchas que tenemos, las circunstancias adversas, nos siembran miles de dudas en la cabeza y nos hacen difícil el camino. Sin embargo, no hay mayor dificultad o mayor fracaso en la vida que abandonar el sueño por las circunstancias, por las cosas que nos rodean, por las pruebas y por las dudas que a veces el enemigo mete en nuestra cabeza. El peor de los fracasos será abandonar el sueño. No abandones jamás a Jesús, aquel que nos ha llamado a tomar esta misión. Nos ha hablado, hermanos, de un mundo mejor. Nos ha dado una comunidad llena de gracia. Nos ha dado una vida de esperanza y de plenitud.
y también nos habló del sufrimiento y del dolor que llevaremos en el camino. Pero tenemos que seguir adelante. Tienes que seguir adelante a pesar de las dudas, a pesar de las pruebas y de las luchas, de las circunstancias. No abandones el sueño. Niégate a abandonar el sueño. Florencia Chadwick, una nadadora, hermanos, ya de 34 años, fue la primera mujer que cruzó, hermanos, las islas de Santa Catalina, en las costas de California. Y no sé si usted ha visto la odisea de sus videos, pero era la primera mujer que se atrevía a nadar entre las islas, una gran distancia. Ella se propuso y convocó a los medios porque rompería un récord. El mundo también estaba enfocado en lo que ella iba a hacer y se lanzó. Ella tendría que llegar a la otra orilla sin apoyo alguno. Solamente le iban a dar agua. Si usted ve el video de su hazaña, ve cómo le dan agua y ella nadando, y también un poco de comida, pero no podía ella sujetarse de nada, ni poner el pie en ningún lugar. Así empezó su travesía. Una travesía donde se sentía agobiada después de varias horas, y el dolor empezó a aparecer en su cuerpo, los calambres, y después de 15 horas, ya en la noche, sus familiares también siguiéndole en una lancha, ella nadando y ellos alrededor de ella. Su madre, viendo el agotamiento de su hija, de Florencia, le decía: hija, ya no puedes más, ríndete, descansa ya, hija, ya no tienes fuerzas. Y ella: no, madre, déjame, y déjame. Cuando de plano atravesaron una neblina muy densa, y las esperanzas parecían acabarse. Y la gente, familiares y amigos esperando, desiste, abandona, deja de nadar ya más. Les dije en la mañana, las cosas malas, las cosas negativas terminan contagiándonos. Y después ella, convencida de todo lo que aquellos que le rodeaban le decían que dejara, que abandonara, bueno, pues abandonó la prueba. No podía ver la costa por la neblina. Y finalmente se rindió y dijo: no la alcanzaré, ya no tengo fuerzas. Finalmente entonces subió a uno de los botes para darse cuenta unos minutos después de que la bahía estaba ahí. Solamente le faltaba 1 kilómetro y lamentablemente no pudo acabar su carrera porque escuchó a la gente, no pudo alcanzar su hazaña. Y ella entonces se lamentó grandemente: ¿por qué les escuché? ¿Por qué oí su voz? Estaba tan cerca ya de mi meta. Pues bien, 1 kilómetro nada más. Ella quedó desilusionada, pero no se rindió, no claudicó y dijo: si lo hubiera sabido, lo habría logrado. 2 meses después, emprendió la misma hazaña. Y a pesar de que seguía la neblina ahí, en toda la costa, en su mente estaba la bahía, y la alcanzó, lo logró. Que nada a ustedes les impida, hermanos, ver el final del camino. Soñemos con una iglesia poderosa en el Señor, que crece y que alcanza a todo aquel que se acerca. Una iglesia que da testimonio de la verdad siempre y que camina siempre como viendo al invisible. Soñemos con una familia que no solamente es convertido el cónyuge, sino los hijos, los primos, los hermanos, los tíos, los abuelos,
y que la siguiente generación también recibirá la estafeta y se convertirán, y entonces podremos ver una generación salva y no perdida. Sigan adelante como viendo al invisible, que también en su propia vida ustedes puedan ver en cada día que se levantan y en cada amanecer la meta al final del camino. No claudiquen, no abandonen el sueño, no dejen a su Señor Jesús. La meta es Él. En segundo lugar, hermanos, además de negarnos a abandonar el sueño, niégate a rechazar las evidencias. Niéguense a rechazar las evidencias. En Juan capítulo 20, vamos con nuestro hermano Tomás, este discípulo que les estoy presentando. Juan capítulo 20, versos del 24 al 31. Dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y apareció. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él, Tomás, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, porque yo vi crucificarlo, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó entonces Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo directamente a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Qué maravillosa experiencia! Esta experiencia que nos muestra claramente también nuestras dudas, a veces nuestras inconsistencias. Somos como Tomás también. Si no lo veo, no creo. Si el Señor no se me manifiesta, ¿por qué habré de seguirlo? Si no me concede esto, ¿por qué? Aquel día cayeron de sus ojos como 2 escamas de incredulidad. Y puedo verlo cayendo postrado de rodillas delante del Señor, expresando las frases más hermosas: Señor mío y Dios mío. Ya no había dudas. Ahora estaba seguro. La evidencia era contundente, hermanos. Lo que él había pedido, el Señor se lo había concedido. Ven para acá, Tomás, y toca mis manos, también toca mi costado, y que quede bien claro. Quedó rendido. El problema de hoy en día, hermanos, con muchos hombres y mujeres del Señor, es que no están dispuestos, no es que no estén dispuestos, a seguirle, sino más bien no están dispuestos a enfrentar y aceptar la evidencia. Experimentan la bendición de Dios una y otra vez, y en la siguiente lucha vuelven a dudar. Y Dios les vuelve a contestar, y Dios les vuelve a sorprender, y de repente ya no los ves. La palabra les habla, las circunstancias vividas son un fiel testimonio. La creación misma, dice la Biblia, que nos habla de las manos prodigiosas de nuestro Dios. Hablan y proclaman de Dios, del amor de Dios. Él nos da bendición tras bendición, nos da salvación.
Y no escatimará, hermanos, en hacer un despliegue de su poder para captar nuestra atención y darte las pruebas de que Él está vivo y es real, de que Él es tu Señor y tu Dios, y que no hay cosa que le pidas que Él no pueda hacer, porque para Él no hay ningún imposible. A veces el problema está en que no queremos ver las evidencias y no quieres darle el crédito al Señor. Yo por eso uno de los ejercicios que siempre les invito a hacer es: cuenten sus bendiciones diariamente. Háganlo como lo hace su servidor. Cada mañana agradezco al Señor por la luz que vuelve a amanecer para mis ojos. Y agradezco por mi esposa, por mis hijos. Agradezco por la comida, agradezco por la vida, agradezco por el llamado que Él me dio, agradezco por aquel día que Él me rescató, agradezco por el alimento que Él pone en mi mesa, agradezco por el trabajo, agradezco por la iglesia, agradezco porque Él hace cosas que no podría yo verlas de otra manera. Agradezco por lo que Él nos ha dotado, por sus bendiciones. Agradezco por las cosas extraordinarias que solamente su mano las puede hacer. Agradezco por los pajarillos, por las plantas que riego cada tercer día. Agradezco porque Él me impacta y me maravilla, me sorprende. Agradezco porque se acerca el día en que estaré con Él. Agradezco porque he tenido una vida caminando con Él. Agradezco porque mis hijos llevarán la estafeta a la siguiente generación. Agradezco por lo que ha hecho en tu hogar, porque se están salvando en tu casa. Agradezco porque no he claudicado. Y agradezco, hermanos, porque Él es mi Señor. Y un día lo abrazaré. Para Tomás ya no había duda. Dios había cumplido. Le mostró claramente y con pruebas contundentes. ¿Qué acaso necesitas más evidencia? La iglesia de Cristo en el siglo XXI es una evidencia viva de su gran poder. Tomás finalmente creyó. Pidió una prueba al Señor y el Señor se la dio. El colmo hubiera sido que siguiera él dudando. ¿Y tú? ¿Te niegas a ver las evidencias que Dios ha hecho en tu familia, en tu vida? No hay peor ciego, hermanos, que el que no quiere ver. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. Y yo me gozo en lo que hace incluso en sus vidas. En nuestra viña, en nuestra célula, yo me gozo con mi hermana Lourdes, con mi hermana Diana. Ellos se iniciaron en la célula y no han claudicado. Están aquí. Es la evidencia del poder de Dios. Y lo que está haciendo en tu célula también, en tu viña. Y ve cómo tus hijos están conociendo a Dios. ¿Quieres más evidencia? ¿Y cómo ha traído gozo a tu corazón? A pesar de que hay una tormenta a tu alrededor, Él ha traído paz a tu vida. ¿Acaso queremos algo más? Pues el Señor dice: probadme ahora en esto y verán si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es su promesa. Neguémonos, hermanos, a abandonar el sueño y neguémonos también a rechazar las evidencias, pero también, hermanos, neguémonos a claudicar, porque esa es la única, escuche muy bien, negarnos a claudicar es la única manera de seguirlo, no hay otra. A ver, pastor, aclare eso. La única manera de seguir al Señor Jesús es negándonos a claudicar. Es decir, seguirle es seguirle para siempre. No podemos medio seguirle, ni seguirle a medias, ni seguirle y después dejarlo.
Ni tampoco, ¿verdad? Medio le quiero y medio no. Él no nos medio amó, ni nos medio salvó, ni nos medio llamó tampoco. Él, hermanos, nos salvó completamente y nos amó con todo su corazón, a tal grado de entregar su vida en la cruz por nosotros. Él nos dio su salvación y no nos la da y después nos las quita, porque la salvación no la perdemos. Dice Él: yo tomo mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso Él prometió salvarte y lo ha hecho. No te da la salvación y te portaste mal, ahora te la quito. Te portaste bien, te la doy. No. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, como que todavía no entendemos. Hechos capítulo 1, versos del 13 al 14, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versos del 13 al 14. Desde el 12 les voy a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, aquel lugar donde habían tomado la cena del Señor, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, y ahí está el susodicho, ¿verdad? Ahí está el discípulo Tomás. Está también Tomás, está Bartolomé, está Mateo, está Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y al decir con las mujeres, ahí estaba María, seguro, estaba Marta, estaba María Magdalena, la madre de Jesús, y otras convertidas al Señor. Pero, ¿por qué les traigo como referencia esta lectura? Porque negarnos a claudicar es la única manera de seguirlo. Es decir, el Señor Jesús llamó a sus discípulos y sus discípulas también, y le siguieron. Todo estaba muy bien. El Señor nos hablaba magníficamente, su palabra era un gran bálsamo para nuestras vidas. Si había necesidad de comer, Él aparecía alimento. Si querían atacarnos los enemigos como los fariseos, Él era nuestro protector. Si venía una tormenta en medio del mar, Jesús calmaba la tormenta para nosotros. Si alguien quería acechar contra nuestra vida, Él salía al frente y detenía aún los demonios. Si alguien enfermaba entre nosotros, con nosotros estaba el médico. ¿Qué podía hacernos falta al lado del Señor Jesús? Nada. Pero como Él había dicho, Él sería tomado y llevado al mismo madero, a la cruz, y sería crucificado. Tomarían al pastor y lo herirían, y las ovejas se dispersarían. Y así sucedió. Cuando vieron al Maestro, al Señor Jesús, siendo aprehendido y crucificado, todos corrieron, todos se fueron. El sueño había acabado. Nada más surgieron unos cuantos valientes que se atrevieron a pedir el cuerpo del Señor Jesús para enterrarlo, y otras valientes que se atrevieron a ir a llevar perfume para la tumba. Pero el sueño había sido un fracaso. Así pensaban los discípulos cuando, pasados 3 días, el Señor resucitó. Porque no somos unos discípulos normales y se nos olvida la palabra de Dios. A ellos se les había olvidado que el Señor resucitaría. Y apareció. Ya todos se habían ido, cada quien a hacer lo que
sabía hacer. Pedro se había vuelto a su barca a pescar y otros le habían seguido, y otros iban camino de Emaús, quizás a visitar a otros amigos, y otros quizás se habían hecho, es más, hasta las mujeres ya se habían puesto a hacer otras cosas, y entre tantas cosas dijeron: un día iremos a visitar la tumba del maestro, como una esperanza remota, muerta. Pero aquel día que se apareció el Señor Jesús, Tomás evidenció que no solamente era su Señor, sino su Dios. Y a todos les cayó el 20. Fue entonces que una vez que lo despidieron y lo vieron ascender a los cielos, se fueron al lugar de reunión, al lugar de siempre, aquel aposento donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, ese sitio donde nos encontramos tanto con nuestro Señor. Pero no solamente estaban ahí ya Pedro, Jacobo y Juan, sino también llegaron Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, y todos estos allí perseveraban unánimes orando y rogando a Dios, junto con las mujeres también, fieles seguidoras del Señor Jesús. Tomás, al igual que los demás, pensó en regresar a su vida anterior después de la muerte del Señor Jesús. Pero ahora ustedes lo ven allí. Volvió a su misión. Volvió al sitio de reunión. Y una vez que vio a su Maestro, a su Señor, a su Dios ascender a los cielos, ahora más que nunca la esperanza estaba viva. Pronto nosotros también partiremos con Él. Pronto anhelamos tanto ese día. Entonces se mantuvo unido a la iglesia naciente, y déjenme decirles que murió fielmente con su Señor Jesús allí. Por eso miles de cristianos a través de los tiempos, hermanos, se han negado a claudicar y han ofrendado su vida al Señor, así como Esteban fue el primero, o mejor dicho, Esteban fue el segundo, porque el primero que se negó a claudicar fue el más hermoso y precioso de los hombres, mi Señor Jesucristo. Porque desde que Él descendió de los cielos en un humilde pesebre allá en Belén, Él sabía la ruta trazada y sabía que la meta era el Calvario. Y a pesar de que Él sabía la cruel cruz que le esperaba, Él se mantuvo en la senda. Y aun cuando fue apresado, Él tenía el derecho y el poder, Él tenía la autoridad de llamar a los ángeles y en su llamado en un instante estaría aquí un séquito de ángeles para defenderlo. Pero no lo hizo. Y ciertamente, como uno de los ladrones que murió al lado de Él, que le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros de una vez? Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque es mi primer y gran héroe, mi Señor Jesús, el que no claudica, el que se negó a dar marcha atrás. Y de Él le aprendieron Esteban, de Él le aprendió Pedro, de Él aprendió Pablo y Tomás y todos los hermanos que nos han antecedido también, porque Él es nuestro máximo ejemplo a seguir, el hombre más hermoso que nunca se rindió. Jesús se negó a claudicar y subió al monte Calvario para salvarnos a nosotros. Por eso la iglesia de Cristo, a la que usted pertenece, también debe estar llena de héroes y heroínas. Algunos anónimos, algunos quizás no tan anónimos, otros quizás ya no están con nosotros. Pero déjenme decirle, les distingue una gran cosa: se negaron a claudicar, nunca desistieron y murieron en su Señor Jesús. Por eso
Estamos aquí para dar gracias, hermanos, por ello, y también vivimos lo que ellos vivieron. Ellos llegaron a la meta. Ellos ahora están con su Señor. Me ha tocado despedir a varios hermanos en Cristo. Yo recuerdo a muchos de ellos, pero debo recordarles uno, mi hermana Berta. Ella fue mi oveja en cofradía por muchos años. Sus hijos iban a la iglesia y era la más fiel. Pero le vino una enfermedad de cáncer cervicuterino. Y entonces se la trajeron acá porque tenía que estar yendo al hospital. Estaba en casa de otra hermana en Cristo, familiar también de ellos. Mi hermana Sabina, que también está en la presencia de Dios. Su enfermedad ya era terminal y en los últimos días de agonía le visitábamos ahí. Y alrededor de ella hacíamos el culto. Y ella con dolores ya no le hacían los medicamentos. Era un gemir. Pero ella extendía su mano y me dice: hermano Manri, cantemos otra vez esta. Otra vez, hermano, sí. Y cantábamos y ella entre cantaba y entre quejándose. ¿Y cómo olvidaré, hermanos, su canto de dolor? Pero también era un canto embestido de alegría. Porque su canto favorito es: Jesús es mi amigo. Jesús es mi Rey soberano. Qué hermoso canto, hermano. Y nosotros cantando y llorando con ella. Al siguiente día murió. O más bien, empezó a vivir. Porque está con mi Señor. Al que venciere, dice el Señor Jesús, yo le daré la corona de la vida. El último libro de la vida, Revelaciones, Apocalipsis, está plagado, hermanos, de esta gran verdad. Está escrito para puros vencedores. Si usted se diera la tarea de leerlo, dice en una frase: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere estará siempre conmigo a mi lado. Al que venciere heredará todas las cosas. Al que venciere le daré una corona de vida. Al que venciere, al que venciere. Y así termina nuestra Santa Escritura. Entonces, hermanos, la única forma de seguir al Señor Jesús no es que haya dos o tres, es solamente una. En el cielo solamente veremos a una clase de discípulos: los que se negaron a claudicar, los que permanecieron fieles y firmes hasta la muerte. Esos son los que verán al lado del Señor. Niégate a claudicar. Ha terminado la campaña, pero ¿saben qué? Ha empezado la misión. Nuestra misión es esa. Es seguir al Señor Jesús todos los días y con todo el corazón. Niéguense a claudicar. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano.